Imagina a un hombre que salió de la miseria rural cubana para tomar el control del destino de toda una nación. Un militar que conquistó a la élite, se alió con la mafia estadounidense y se convirtió en una pieza clave en la turbulenta historia de Cuba, antes de ser derribado por una revolución que sacudió al mundo. En este video vas a descubrir quién fue realmente Fulgencio Batista, el estratega que operaba tras bambalinas, el símbolo de la desigualdad y el catalizador de uno de los giros políticos más impactantes del siglo XX. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una democracia se transforma en un régimen autoritario? ¿Y por qué tantos líderes son aplaudidos mientras desmantelan las instituciones? ¿O por qué ciertos gobernantes parecen invencibles hasta el último segundo? Al conocer la trayectoria de Batista, vas a entender con más claridad los patrones que se repiten aún hoy en gobiernos de todo el mundo, incluso en los más inesperados. Así que quédate conmigo hasta el final, porque en este video vamos a analizar el pasado para entender el presente. Y al final, la pregunta es inevitable: ¿estará la historia a punto de repetirse? Si te gustan las reflexiones profundas y las revelaciones que sorprenden, deja tu like y suscríbete al canal, porque este viaje apenas comienza. Fulgencio Batista y Saldívar nació el 16 de enero de 1901, en Veguitas, en la provincia de Oriente, al este de Cuba, una región rural y marginada económicamente. Sus padres eran campesinos analfabetos de origen mestizo, y su condición racial y económica lo mantenía al margen de las estructuras sociales de la época. Cuba salía recientemente de la guerra hispano-estadounidense y de la intervención de Estados Unidos, atravesando un inicio de república turbulento y marcado por la inestabilidad institucional. La desigualdad era abrumadora. El 80% de la población rural vivía por debajo del umbral de la pobreza. En ese contexto, Batista creció sin acceso a una educación formal de calidad y desde joven tuvo que trabajar. Durante la adolescencia desempeñó varios trabajos manuales: cortador de caña, cargador de maletas y obrero, lo que moldeó su visión de una sociedad dividida entre señores y sirvientes. Con poco más de 20 años, se alistó en el ejército como soldado raso, uno de los pocos caminos disponibles para jóvenes pobres y sin conexiones familiares. En 1921 fue trasladado a La Habana, donde ingresó a la Escuela de Telegrafía Militar, una función técnica de prestigio dentro de las Fuerzas Armadas. Ese puesto le daba acceso privilegiado a información estratégica y a contactos con oficiales de alto rango. Más que una simple elección profesional, fue un movimiento táctico que abrió las puertas a su futura influencia política. Batista se destacó por su destreza con los equipos de comunicación y por su curiosidad intelectual. Aprendió mecanografía, contabilidad y teoría política de forma autodidacta, manteniendo una rutina de estudio poco común entre soldados de su rango. Durante los años 20, se acercó a círculos de militares reformistas que estaban descontentos con los privilegios de las élites tradicionales. Al mismo tiempo, observaba con atención el aumento de la inestabilidad en el gobierno de Gerardo Machado, un presidente autoritario que enfrentaba una creciente oposición popular. La convivencia diaria con las tensiones dentro del cuartel le reveló al joven Batista el poder latente de los subalternos organizados. En 1933, Cuba atravesaba una de sus etapas más turbulentas desde la independencia. El presidente Gerardo Machado enfrentaba una ola de huelgas, protestas y boicots que paralizaban el país. La crisis se agravaba con los efectos de la Gran Depresión, que había devastado la economía azucarera cubana, dependiente del mercado estadounidense. En medio de ese colapso institucional, las Fuerzas Armadas también se fragmentaban. Los oficiales de alto rango estaban desmoralizados y los soldados rasos comenzaban a organizarse de una manera sin precedentes. Fue en este ambiente de ruptura que Batista emergió como una figura clave, articulándose con los sectores medios del ejército. La llamada Revuelta de los Sargentos, liderada en septiembre de 1933, no fue un golpe clásico, sino un levantamiento dentro de la jerarquía militar que rompía con la lógica tradicional del poder. Batista, en ese entonces un sargento taquígrafo, fue elegido como líder por su capacidad organizativa, su habilidad en la comunicación y sobre todo por su postura disciplinada. El movimiento derrocó al gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, nombrado por Estados Unidos tras la caída de Machado, e instauró la llamada pentarquía,
una junta de 5 miembros que pronto fue sustituida por Ramón Grau San Martín. Tras la revuelta de los sargentos, Batista consolidó su poder como jefe del Estado Mayor del Ejército, un cargo que, en la práctica, lo colocaba por encima de cualquier autoridad civil. En 1934, con el respaldo tácito de Estados Unidos, maniobró para lograr la renuncia del presidente Ramón Grau San Martín, acusado de ser inestable y de simpatizar con ideas de izquierda. Grau representaba al sector reformista y nacionalista, pero su agenda desafiaba los intereses estadounidenses. Para Washington, Batista era el hombre ideal, no tenía inclinaciones ideológicas marcadas y era un defensor del orden. Esa relación empezaba a dar forma al patrón de dominación indirecta que marcaría la política cubana en las décadas siguientes. Batista pasó entonces a instalar presidentes títeres, manteniéndose entre bastidores como el verdadero líder del país. Carlos Mendieta, José Agripino Barnett, Miguel Mariano Gómez y Federico Laredo Bru fueron algunos de los mandatarios que ocuparon el Palacio Presidencial entre 1934 y 1940, mientras Batista movía los hilos con mano firme. A través de él, Estados Unidos mantenía acceso total a los pasillos del poder cubano, asegurando la protección de sus inversiones y la estabilidad geopolítica en la región. A cambio, Batista recibía apoyo diplomático y militar, además de refuerzos para el aparato de seguridad interna. El ejército se convertía así en la institución más poderosa de la isla. A diferencia de otros militares autoritarios de la época, Batista cultivaba una imagen de modernizador pragmático. Promovió reformas técnicas, atrajo inversiones extranjeras y reprimió con firmeza cualquier amenaza a su autoridad. Fue en ese periodo que comenzó a tejer alianzas con empresarios, banqueros y terratenientes, construyendo una base política conservadora pero eficaz. En 1940, Fulgencio Batista sorprendió al país al postularse a la presidencia por la vía democrática, formando una coalición amplia que incluía sectores liberales, conservadores e incluso al Partido Comunista Cubano. Su victoria en las urnas fue legítima, respaldada por una alianza táctica con la clase trabajadora y sindicatos influyentes. Como parte de ese esfuerzo de reconstrucción institucional, Batista promovió la promulgación de una nueva constitución, considerada una de las más progresistas de América Latina. El texto contemplaba derechos laborales, educación gratuita, jornada de trabajo de 8 horas y reformas agrarias. Por primera vez, Batista se mostraba como un estadista moderno y reformista. Durante su mandato, que se extendió de 1940 a 1944, el gobierno de Batista invirtió en infraestructura, diversificación de la economía y modernización del sector agrícola. Creó instituciones como el Instituto Nacional de Reforma Agraria e implementó programas de alfabetización en zonas rurales. También reposicionó la política exterior. Alineó a Cuba con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le dio prestigio internacional y facilitó nuevos acuerdos económicos con Estados Unidos. Aprovechó el contexto de guerra para justificar un control más estricto sobre la economía, pero al mismo tiempo mantuvo un discurso de inclusión social. Era un intento claro de distanciarse de su pasado como hombre de cuartel. Sin embargo, detrás de las reformas, crecían las denuncias de corrupción, favoritismo hacia aliados y enriquecimiento ilícito de miembros del gobierno. El control de las empresas estatales y de los contratos públicos abrió espacio para desvíos millonarios, especialmente en los subsectores de la construcción y las exportaciones. A pesar de eso, Batista seguía contando con un apoyo considerable, en especial entre los trabajadores urbanos y el sector sindical, que lo veían como un líder que, al menos, les daba espacio político. Fue también en ese periodo que empezó a estrechar lazos con la élite financiera y empresarial, preparando el terreno para futuras maniobras. La imagen del reformista convivía con la sospecha de oportunismo. Tras dejar la presidencia en 1944, Batista se trasladó a Estados Unidos, estableciéndose entre Daytona Beach y Nueva York. Su decisión de no quedarse en Cuba fue estratégica. Además de evitar tensiones con el nuevo gobierno, buscaba preservar su imagen internacional y proteger sus intereses económicos. Durante ese periodo, Batista invirtió en bienes raíces, acciones y negocios en territorio estadounidense, ampliando de forma considerable su fortuna personal.
Al mismo tiempo, mantuvo vínculos con figuras influyentes del Departamento de Estado y con miembros de la comunidad cubana expatriada. El exilio se convertía, así, en un centro de articulación diplomática y política. En el plano personal, Batista se separó de su primera esposa, Elisa Godínez, con quien tuvo 3 hijos, y en 1945 contrajo matrimonio con Marta Fernández, una joven de clase media alta. Con Marta tuvo 5 hijos más y comenzó a proyectar una imagen pública de hombre renovado, refinado y cosmopolita. Su nuevo círculo social incluía empresarios, militares retirados e intelectuales de derecha. Batista entendía que, para regresar a la escena política cubana, debía romper con la imagen de caudillo militar y adoptar el perfil de un líder moderado y moderno. Su nueva esposa desempeñó un papel clave en esa transformación pública. En 1948, ya con un capital político restaurado, Batista regresó a Cuba y fue elegido senador por la provincia de Las Villas. Ese mismo año fundó el Partido de Acción Unida, un grupo de perfil nacionalista y conservador que buscaba reunir a antiguos aliados y a nuevos empresarios descontentos con el gobierno de Grau. Aunque adoptó un discurso conciliador en público, en los bastidores ya comenzaba a tramar su retorno al poder. Observaba con atención el aumento del descontento popular frente a la corrupción endémica y la ineficiencia de los gobiernos democráticos. Para él, era solo cuestión de tiempo antes de que el pueblo volviera a pedir una mano firme. Al entrar en la década de 1950, Batista intensificó sus movimientos políticos y comenzó a financiar campañas de aliados en distintas regiones del país. El sistema político cubano, debilitado por fraudes electorales, crisis económica y un profundo descrédito social, ofrecía el terreno perfecto para su regreso. Sin embargo, en lugar de preparar una candidatura legítima, Batista empezó a conspirar con sectores de las Fuerzas Armadas y empresarios conservadores. El 10 de marzo de 1952, a solo 3 meses de las elecciones presidenciales, en las que las encuestas anticipaban su derrota, Batista encabezó un golpe militar relámpago, disolvió el Congreso y anuló la Constitución de 1940. La maniobra fue recibida con apatía por buena parte de la población, reflejo del desgaste generalizado de la política cubana. No se disparó un solo tiro. Los militares tomaron La Habana al amanecer y asumieron el control con el respaldo tácito de sectores de la élite y de la embajada estadounidense. Batista justificó el golpe argumentando que evitaría el avance del comunismo y restauraría el orden. En la práctica, el país caía en una dictadura abierta. De vuelta en el poder, Batista desmanteló rápidamente las instituciones democráticas, reinstaurando la censura a la prensa, el control absoluto del poder judicial y la persecución de opositores. Para asegurar la estabilidad de su nuevo régimen, concedió amplios privilegios a inversionistas extranjeros, especialmente estadounidenses. Casinos, hoteles de lujo, redes turísticas y proyectos inmobiliarios florecieron en La Habana, convirtiendo a la capital cubana en un paraíso hedonista para magnates, celebridades y criminales internacionales. La mafia estadounidense, con nombres como Meyer Lansky y Santo Traficante Jr., encontró en el gobierno de Batista un aliado permisivo y altamente rentable. La Habana se convirtió literalmente en el Las Vegas del Caribe. El pacto entre Batista y el crimen organizado se selló mediante sobornos fijos y protección estatal. A cambio de concesiones e impunidad fiscal, el gobierno recibía entre el 10% y el 30% de las ganancias de casinos, casas de juego y burdeles. Millones de dólares fueron desviados a cuentas secretas en Suiza e inversiones en Estados Unidos. Mientras el centro de La Habana brillaba con neones y champán, el campo se hundía en la miseria, el desempleo y la falta de servicios públicos. La desigualdad se profundizó de forma brutal, alimentando la indignación popular y la radicalización de los movimientos opositores, especialmente entre estudiantes, obreros y campesinos. Batista, ahora más paranoico y autoritario que nunca, gobernaba mediante el terror y la vigilancia. Creó organismos de represión brutales, como el BRAC, Buró para la Represión de las Actividades Comunistas, responsables de secuestros, torturas y asesinatos extrajudiciales.
El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderado por Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, en lo que se convertiría en el símbolo fundacional de la Revolución cubana. La acción estuvo mal planificada y terminó en fracaso, con decenas de muertos y detenidos. Batista respondió con una violencia ejemplar. Muchos prisioneros fueron ejecutados sumariamente y otros desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, la represión brutal tuvo un efecto inesperado. Convirtió a Fidel y a sus compañeros en mártires ante los ojos de la población. El propio juicio de Fidel, en el que pronunció su famoso discurso, "La historia me absolverá", elevó su prestigio como figura emergente de la oposición. La estrategia represiva de Batista pasó a incluir censura total, cierre de periódicos independientes e intensificación de la vigilancia interna. Miles de opositores fueron encarcelados o enviados al exilio, y organizaciones estudiantiles, sindicatos e incluso sacerdotes progresistas se convirtieron en blanco del régimen. Pero lejos de aplastar la resistencia, estas medidas alimentaron aún más la lucha clandestina. Fidel, tras cumplir parte de su condena, fue indultado en 1955 y partió de inmediato al exilio en México, donde comenzó a planear su regreso junto a otros exiliados como Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Batista, por su parte, ignoraba las señales de que estaba gestando una rebelión de largo alcance. En diciembre de 1956, los rebeldes regresaron a Cuba a bordo del yate Granma, desembarcando en una operación desastrosa en las costas de Oriente. Casi todos los combatientes fueron muertos o capturados, pero un pequeño grupo logró escapar hacia la Sierra Maestra, una zona montañosa de difícil acceso. Allí comenzó la formación de un movimiento guerrillero de largo aliento, con el apoyo de las poblaciones locales, especialmente campesinos. A medida que aumentaba la brutalidad del régimen, crecía también la simpatía popular por la guerrilla. La estrategia de Batista, exterminio físico y propaganda oficial, resultaba ineficaz ante la adhesión creciente a la causa revolucionaria. Entre 1957 y 1958, la rebelión se extendió por varias regiones del país, con sabotajes, huelgas y manifestaciones organizadas por un frente amplio de opositores. La prensa internacional empezó a denunciar los abusos del régimen, y las imágenes de cuerpos, torturas y ejecuciones comenzaron a circular en los periódicos de Estados Unidos y Europa. En 1958, presionado por la creciente presencia de la guerrilla en las provincias orientales y por la pérdida de apoyo popular, Batista lanzó la llamada Operación Verano, una ofensiva militar de gran envergadura para eliminar a los rebeldes de la Sierra Maestra. La campaña movilizó a más de 10,000 soldados y contó con equipamiento y apoyo logístico de Estados Unidos. Sin embargo, el ejército cubano, mal entrenado y desmotivado, se mostró incapaz de operar en terreno montañoso y frente a tácticas de guerra de guerrillas. Las tropas regulares sufrieron derrotas humillantes, con deserciones masivas y la pérdida de armamento. Fue el comienzo del colapso militar del régimen. El fracaso de la ofensiva aceleró la crisis interna del gobierno. La corrupción, antes tolerada por sectores de la élite, se volvía insostenible a medida que los fondos públicos eran drenados para financiar la represión. Las comisiones parlamentarias habían sido disueltas y los poderes legislativo y judicial estaban completamente subordinados al Ejecutivo. Aún así, Batista intentó mantener una fachada de legalidad organizando elecciones presidenciales en noviembre de 1958, pero el proceso fue ampliamente fraudulento y registró una participación ciudadana mínima. Ninguna fuerza política relevante reconoció los resultados, y Estados Unidos, hasta entonces aliado del régimen, comenzó a cambiar su postura. El giro en la política estadounidense fue decisivo. Ante las denuncias de torturas, asesinatos y colapso institucional, Washington suspendió el envío de armas al régimen y empezó a presionar a Batista para que encontrara una salida negociada. En particular, el embajador Earl E.T. Smith comenzó a informar al Departamento de Estado que la permanencia de Batista era insostenible. La élite económica, por su parte, empezó a dividirse. Algunos sectores consideraban apoyar una transición moderada, mientras otros financiaban discretamente a los rebeldes. Internamente, el propio alto mando militar ya discutía alternativas para reemplazar a Batista sin recurrir a una guerra civil.
Mientras tanto, los guerrilleros de Fidel Castro lanzaban su ofensiva final, avanzando de manera coordinada por varios frentes. Ciudades como Santa Clara, Cienfuegos y Santiago de Cuba fueron tomadas con rapidez, muchas veces con el respaldo de la población local y de soldados desertores. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista abordó apresuradamente un avión rumbo a la República Dominicana, llevándose consigo a su familia, a sus aliados más cercanos y una fortuna estimada en más de $300 millones, saqueada de los fondos públicos. La huida ocurrió pocas horas después de la caída de Santa Clara, una ciudad clave tomada por Che Guevara, y marcó el colapso final del régimen. Al amanecer, la noticia recorrió La Habana como un rayo. El dictador se había ido. Sin enfrentamientos, sin resistencia organizada, el poder simplemente se desvaneció. La capital estalló en euforia, pero también en incertidumbre. En el vacío dejado por Batista, los rebeldes liderados por Fidel Castro iniciaron una marcha triunfal hacia La Habana. Camilo Cienfuegos entró en la ciudad el 2 de enero, aclamado por la multitud, mientras Fidel avanzaba por la carretera central, pronunciando discursos en cada parada. No se trataba solo de la toma del poder, sino de la puesta en escena de una nueva era. El ejército oficial colapsó. Muchos oficiales huyeron o se rindieron sin resistencia, y los organismos represivos fueron desmantelados. El Estado batistiano desapareció de la noche a la mañana, y con él también la vieja estructura liberal que se había sostenido con frágiles acuerdos con Washington. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por purgas, juicios públicos y ejecuciones de agentes del antiguo régimen. Miles de documentos secretos salieron a la luz, revelando el alcance de la corrupción, el espionaje y la colaboración con el crimen organizado. Empresas estadounidenses, hasta entonces protegidas por Batista, fueron nacionalizadas en un proceso rápido y radical. El nuevo gobierno, que en un principio prometía restaurar la democracia, comenzó a adoptar una postura cada vez más revolucionaria y antiimperialista. La estructura económica, jurídica y política del país fue transformada en cuestión de meses. Cuba salía de la órbita estadounidense y se alineaba con sorprendente rapidez con la Unión Soviética. Tras su huida de Cuba, Batista fue acogido inicialmente por el dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, pero la presión internacional lo obligó a buscar un nuevo asilo. Se estableció temporalmente en Portugal bajo la protección de Salazar y luego fijó su residencia definitiva en la ciudad de Marbella, en la España franquista. En los años siguientes se mantuvo en discreto silencio, evitando apariciones públicas y viviendo bajo constante vigilancia. Aún temía atentados del régimen castrista o de exiliados cubanos. A pesar del aislamiento, conservaba una fortuna millonaria que le permitía llevar una vida de lujo, rodeado de seguridad, empleados y todo tipo de comodidades. Durante su exilio, Batista publicó 3 libros: Cuba Betrayed, The Growth and Decline of the Cuban Republic y su autobiografía Response, en un intento por rehabilitar su imagen ante la opinión pública internacional. En esos textos se presentaba como un defensor de la democracia, víctima de conspiraciones comunistas e injustamente condenado por la historia. Sin embargo, ese revisionismo tuvo escaso impacto. La mayoría de los relatos y testimonios de la época reforzaban su imagen como un líder corrupto, autoritario y alineado con intereses extranjeros. La narrativa oficial de la Revolución cubana lo consolidó rápidamente como el símbolo de la opresión, la desigualdad y la decadencia moral previa a 1959. Fulgencio Batista murió el 6 de agosto de 1973, a los 72 años, víctima de un infarto en su retiro de Marbella. Su entierro fue discreto, lejos de su patria y sin ningún homenaje oficial. Murió como vivió buena parte de su vida política, aislado, temido y polémico. Ningún intento de regreso a la política fue posible, y su figura permaneció proscrita en Cuba durante décadas. Mientras Fidel Castro ocupaba el centro del escenario mundial, Batista fue relegado a las notas al pie de la historia oficial, mencionado solo como el tirano que precedió a la revolución. Fulgencio Batista fue un dictador brutal, un reformista frustrado o una pieza reemplazable en un tablero mayor. Dominado por intereses extranjeros, realmente perdió el control de Cuba, o simplemente fue descartado cuando ya no servía a las élites y a Estados Unidos. Y más provocador aún,
Sin Batista, ¿Fidel habría llegado a ser quien fue? ¿La Revolución Cubana nació de la opresión o de una oportunidad política perfectamente calculada? Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Batista fue un villano absoluto o una víctima del mismo juego de poder que ayudó a construir? Deja tu comentario. Este debate todavía está muy lejos de cerrarse. Y si te gustó este viaje por la historia, profundo y sin simplificaciones, deja tu like acá abajo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas semanas vamos a explorar otras figuras controvertidas que marcaron el siglo XX. Si no seguís el canal, te vas a perder el contexto que nadie más te cuenta con este nivel de detalle.